¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Buen día. Es bueno estar juntos para tener este tiempo de comunión, desde encontrarnos una vez como familia de la fe, y damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos. Pienso que muchos de los hermanos están de viaje y bueno, los que estamos aquí nos regocijamos de que podamos escuchar su palabra, de poder tener esa comunión, ese amor entre nosotros. Antes de comenzar, quiero decirles que quisiera que cambien en el bosquejo. La cita de hoy es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y bueno, antes de comenzar a ver lo que tiene este pasaje para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, quisiera que inclinemos nuestros rostros. Vamos a dar gracias a Dios juntos y vamos a pedirle que nos guíe. Padre, una vez más te rogamos, Señor amado, que nos hables, Señor, que tú nos guíes por este tiempo de escudriñar tu palabra, Señor. Señor amado, nosotros reconocemos que aún nos falta entender lo que tienes en tu escritura, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas, Señor, no lo logramos. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos, para darnos luz, Señor, para poder entender lo que tú has dejado en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por mis hermanos de la iglesia, Señor, que estamos reunidos, y te rogamos por aquellos que han viajado, que tú cuides de ellos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, una vez más dejamos este tiempo en tus manos, bajo tu guianza, Señor. Amén. Amén. Por favor, hermanos, entonces abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, versos 5 al 11. Así que vamos a dar lectura a estos versos, hermanos. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, es algo especial estos versículos, este pasaje. Vamos a meditar en esto, vamos a reflexionar. Para los hijos de Dios tiene gran significación. Y vamos a estar viendo el tema, la Navidad, el maravilloso plan de Dios. Ese es el título, la Navidad, el maravilloso plan de Dios. Hermanos, faltan pocos días para comenzar un nuevo año. Y la verdad es que debemos estar agradecidos a nuestro Dios por su amor y por su misericordia. Ahora no sabemos qué irá a pasar más adelante, no sabemos qué va a venir más adelante, pero seguro estoy que va a ser algo difícil como en nuestros últimos años. Ahora nos toca a nosotros seguir confiando en nuestro Padre Celestial. Él tiene todo en sus poderosas manos. Durante los domingos pasados en la iglesia vimos una serie de predicaciones respecto a la Navidad. Hemos estado reflexionando, estamos viendo la palabra de Dios, y estoy seguro, ¿no?, que aprendimos mucho. Hoy es 26 de diciembre, ya pasó ese día tan especial donde recordamos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Y saben, para la gente del mundo también ya pasó el tiempo de los regalos. También pasó ese tiempo de sentirse bien, de estar felices, contentos y alegres solo porque estamos en la época de Navidad. Ya pasó el tiempo donde las personas están felices, se saludan, se abrazan, dicen sus buenos deseos,
parece que todo estuviera en paz. Todos se dicen sus buenos deseos, ¿no? Pero poco a poco regresan a su penosa y triste realidad. Hermanos, en este mundo, tanto hombres y mujeres en general enfrentan muchísimos problemas. Y ciertamente los hijos de Dios también enfrentamos esto. Estamos viviendo en un mundo de inseguridad, de inmoralidad, de asaltos, ¿no? de asesinatos, de mucha violencia. ¿Saben, hermanos? La verdad es que hay algo mucho más difícil, algo más serio en la vida, en este mundo. Por el pecado del hombre, cada ser humano está luchando contra la soledad. ¿Sí? Se sienten abandonados, desamparados. Sus emociones, sus sentimientos les engañan y les muestran, les aseguran que en ese problema, que en esa contrariedad que están pasando ellos, que están atravesando, están totalmente solos. Y es en esos momentos cuando las personas entienden su incapacidad, su impotencia. Ellos no pueden arreglar el problema. Cuando un médico da una noticia mala a la persona, un diagnóstico que desalienta totalmente al hombre, ¿cómo se siente esa persona? ¿Qué hace? En esos momentos se siente incapaz, es impotente de luchar contra la enfermedad. Pero hay otras cosas más, ¿cierto? Hay personas que en ocasiones se sienten tan tristes, ¿no? Se sienten que están acabados porque han terminado una relación, ¿sí? O porque se ha frustrado su plan y ya no saben qué hacer. ¿Y qué decir del dolor que causa la pérdida de un ser querido? ¿Sí? Siempre genera desaliento, genera dolor, temor en las personas. Y saben, no tienen esperanza. Ahora, lo triste de este tiempo es que la gente no entiende lo que está celebrando. No entiende qué es la Navidad. Su pensamiento está desviado, está descarriado, ¿sí? Está totalmente torcido por el pecado. Ellos no entienden qué es la Navidad, porque están celebrando este tiempo, ¿sí? Dándose regalos, haciendo celebraciones, y todo lo que se ha visto en estos últimos días. Para la mayoría de la gente, la Navidad es un suceso nada más. Es una fiesta donde se puede ver un pesebre, un niño, y junto a ese niño están sus papás. Y en general, las personas han escuchado algo de la historia de la Biblia. Recuerdo algo gracioso. En una escuela, una maestra pidió a sus alumnos que reflejen, que expliquen mediante un dibujo lo que es la Navidad para ellos. Entonces los niños estaban emocionados, presentaron sus dibujos, explicaban lo que significaba. Uno había dibujado al niño Jesús en el pesebre y él explicaba esto. Otro había dibujado un arbolito con adornos, con luces, con todo. Otros reflejaron a los pastores y a los ángeles cantando. Pero en todo eso había un dibujo que llamó mucho la atención de la maestra, ¿cierto? Un niño había dibujado algo especial. Había dibujado un avión y muchas personas. Entonces la maestra le pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Por qué había dibujado un avión? ¿Por qué había dibujado tantas personas? Entonces la maestra empieza a preguntarle y le dice, ¿sabes quién es esta pareja? ¿A quiénes se presenta? El niño dice, esa pareja es Jesús y María escapando a Egipto. Y dice, ¿y las otras personas que están a su alrededor? Y el niño dice, estas personas son los pastores, son los reyes y están acompañando al niño. ¿Sí? Y entonces le dice, ¿y quién es el que está llevando el avión? Y el niño dice, esto es fácil, profe. Los que lleva el avión es Poncio el piloto. Sí, eso es lo que les dice. Al igual que ese niño, hermanos, la humanidad, seguramente que ha escuchado parte de la historia de la Navidad. Hablan de un ángel, hablan de pastores, hablan de una gran estrella, hablan de los reyes magos, de los regalos. Y esa es la información que la gran mayoría de los seres humanos conocen. Pero por otro lado,
Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que estamos reunidos aquí, todos los que hemos venido esta mañana, sabemos, entendemos que la Navidad se trata totalmente de Dios y su maravilloso plan para la humanidad. La Navidad fue el mayor acto de humildad que jamás la tierra va a volver a ver. Nunca más van a volver a ver ese acto de humildad. La gran mayoría en el mundo no sabe, no conoce y mucho menos puede entender el sacrificio que fue la Navidad para el Señor Jesús. Y es sobre este tema que quisiera que hablemos, que reflexionemos esta mañana, en esa esencia, en lo asombroso, en lo extraordinario del plan de Dios para el mundo. ¿Cuáles son las características de este extraordinario plan? En los versos que hemos dado lectura, sí, vimos que este pasaje nos enseña dos verdades, dos características esenciales del plan divino. Y los vamos a ver esta mañana. La primera característica del plan de Dios para el hombre es la humillación de la Navidad. Es la humillación de la Navidad. Versos 5 al 8 del capítulo 2 de Filipenses. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos dice. Y saben, en este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, con palabras claras, con palabras sencillas, pero también emocionantes, describe la total y la extrema autohumillación del Hijo de Dios. Él nos expone, nos muestra un pequeño chispazo de la mente del Señor Jesús. Él dijo, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó a ser como Dios, ¿cierto? No estimó a ser Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, ¿pueden imaginar lo que hizo el Señor Jesús al venir en Navidad? ¿Acaso, hermanos, podemos entender lo alto que el Señor estaba habitando con Dios y lo bajo que vino, lo bajo, lo que descendió por nosotros? Ciertamente, hermanos, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, no podemos ni siquiera concebir el gran paso que fue de la gloria del cielo llegar hasta la tierra. No lo podemos concebir. El gran Señor, imagínense, el creador, el sustentador de todo lo que podemos ver, de todo lo que existe, el que era, el que es, el que será, siempre de la misma esencia de Dios, decidió venir a este mundo. Decidió humillarse, nació de una virgen como un niño, en un establo, y creció como hombre. En ese momento, por si acaso, hermanos, Él no se convirtió en el Hijo de Dios, ya lo era. No se convirtió en Dios, ya era Dios, siempre fue Dios. Pero hubo una razón al venir al mundo en la Navidad, hubo una razón. Vino al mundo por una razón específica. Él nos amó. Y nos amó lo suficiente con un propósito para traer salvación a cada una de nuestras vidas, a traer salvación a los pecadores, para reconciliar a Dios con el mundo. Ese fue su propósito. El Señor Jesús vino a este mundo para arreglar el problema que había causado la desobediencia del hombre, que había causado el pecado del hombre. Él eligió tomar forma de siervo para proveer salvación a los pecadores. Y lo ha logrado. El Hijo, el unigénito Hijo de Dios, vino al mundo para morir en la cruz. E hizo posible que el hombre perdido, descarriado, tuviera una nueva posición delante de Dios, tuviera una nueva relación delante de Dios. Él, cuando aún éramos impíos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos totalmente impotentes, no podíamos salvarnos, Él murió por nosotros, Él murió por los pecadores. Sí, hermanos, el Hijo de Dios vino a este mundo en Navidad y, ¿saben?, dio su vida.
es decir, vertió, derramó su sangre en la cruz y lo hizo por amor a nosotros. Él mismo pagó el precio porque nadie más podía pagarlo. Él tuvo que hacerlo. Otro bebé, hermanos, no había funcionado. Otro plan seguramente que habría fracasado. Y si hubiéramos tratado de hacer algo por nosotros mismos, ¿qué creen? No hubiera funcionado. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué quiso hacerlo así Dios? Y saben, el Señor lo hizo así de esa manera, primero, por su amor incondicional por nosotros. Y saben, este amor incondicional significa que su amor por nosotros no está condicionado a nada, ni a lo bueno que nosotros podamos hacer, ni a lo que hemos hecho, ni a las buenas obras que haremos. Eso no cuenta, no cuenta. Nada de eso tiene que ver con la motivación de Dios para reconciliarnos. No tiene que ver. Además, Él lo hizo así, vino en Navidad para que nadie se pueda jactar en su presencia. Nadie puede estar orgulloso delante de Él. Para que el hombre no ponga sus ojos en su supuesta grandeza. Para que el orgullo humano sea destruido. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la Biblia nos enseña que Dios al principio creó al ser humano para su gloria y para que el hombre se gozara de Dios por siempre. Pero lamentablemente, el hombre no permaneció en esa condición original. El hombre se rebeló, pecó contra Dios, ¿sí? Pecó contra su Creador y su rebeldía trajo consigo muchas consecuencias, terribles consecuencias para la raza humana. El hombre se volvió un ser egoísta, se volvió un ser orgulloso, desobediente, se convirtió en enemigo de Dios y además es un peligro para él mismo y para sus semejantes. Hermanos, la salvación, la reconciliación siempre ha sido la tarea de Dios, siempre ha sido su labor. Desde el mismo momento cuando entró el pecado en el mundo, Dios reveló el plan de salvación con el propósito de revertir, cambiar los efectos que el pecado había producido en la creación y también en el hombre. Fue por eso que el Hijo de Dios se hizo hombre en Navidad, para restaurar al hombre dañado, al hombre caído, y convertirlo en un verdadero adorador, que siempre debió haber sido. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que entrar en el escenario de la historia en Navidad. Tuvo que entrar a la tierra, tuvo que venir a este lugar para que solo el Dios de la gracia recibiera toda gloria. Hermanos, no había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada. No había nada de sobrenatural en el establo donde María dio a luz. No había nada de maravilloso en los ángeles, la estrella, los reyes. No había nada. Solo fueron instrumentos utilizados por Dios para realizar su magnífico plan de salvación. Y por si acaso, hermanos, no hay nada extraordinario en los hombres y mujeres que Dios escogió antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de la salvación. Es decir, hermanos, no hay nada de extraordinario en cada uno de nosotros. No hay nada extraordinario. Lo magnífico, lo extraordinario, lo sobrenatural de la Navidad es la venida, es la entrada de Dios al mundo. El Creador viniendo a su creación. Eso es magnífico. La salvación, la reconciliación es por gracia, hermanos, para que solo el Dios de la misericordia se lleve toda la gloria. Ahora, los hijos de Dios debemos recordar que esta salvación está basada en lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que la salvación se encuentra en Él, solamente en Él. Aparte de su obra redentora, no puede haber salvación, no lo puede haber. En estos últimos años, en este último tiempo, está de moda ser cristiano. Mucha gente dice ser creyente. Esa mañana nos visitó una persona que decía ser creyente.
¿no? Y lloró, pidió dinero y lo vimos tomando café allá. Es extraordinario. Dicen que son cristianos, ¿sí? Dice que son cristianos. Ha llegado esa moda a la iglesia, ¿sí? La mayoría no se da cuenta. Porque cuando nosotros profesamos, cuando nosotros levantamos nuestra voz para anunciar en público que somos cristianos, estamos mostrando nuestra propia bajeza, estamos mostrando nuestra pecaminosidad. Hermanos, la Navidad se celebra lamentablemente centrado en el ser humano. Es una celebración que está centrado en los hombres. Están buscando paz y amor y eso no es malo. ¿Y saben cómo muestran la paz y el amor? Con un buen trato en esta época. Además, se dan regalos. Pero la Navidad no se trata del ser humano. La Navidad se trata del plan de Dios, quien se hizo niño, se hizo hombre para ser nuestro Salvador. Él murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. En esto consiste la Navidad. Es lo que enseña, es lo que dice claramente la palabra de Dios. Ahora, hermanos, escuchando estas verdades, seguramente que nosotros vamos a levantar nuestras voces, vamos a agradecerle al Señor, vamos a decirle gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, al Señor Jesús en la Navidad. Gracias por haber planificado todo esto, por darnos ese maravilloso regalo. Gracias, Señor, porque tú tienes amor incondicional para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has reconciliado. Hermanos, en esta época de la Navidad, nos da una buena oportunidad para predicar el Evangelio. Nos da una buena oportunidad para llevar las buenas noticias que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, se hizo hombre por amor al ser humano. Así que nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para alcanzar a más personas, para que nuestro Dios derrame su misericordia, derrame su bondad, toque sus corazones y también estén alegres como nosotros lo estamos, siendo salvos. Siendo salvos. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado en esta Navidad a las personas con las que nos hemos encontrado? ¿Cuánto hemos hablado de lo que hizo el Señor al despojarse de Él mismo y venir a esta tierra? Venir para salvarnos, para amarnos. ¿Cuántos hemos estado dando esta predicación? Así que es un desafío. Si no lo hemos hecho, podemos hacerlo en estos días, no solamente en esta época, porque nosotros entendemos que lo que hizo el Señor Jesús es para siempre. Así que nosotros podemos predicar en cualquier momento. Ahora, hermanos, tenemos que ver la segunda característica de este extraordinario, del maravilloso plan de Dios. Y hay una segunda característica que se encuentra en los versos 9 al 11. Y quisiera, por favor, que puedan ir a sus Biblias, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Eso dice la palabra de Dios. Y saben, hasta ese momento, ¿no?, en esta prédica y en las anteriores, vimos que el Señor Jesús vino a este mundo, hizo su ministerio en la tierra. Él, siendo Dios, descendió infinitamente de categoría, ¿sí? Si nosotros pudiésemos imaginar el ser humano haciéndose una hormiga, ¿cierto? Pero Dios hizo algo mucho mejor. Él dejó lo que Él era. Dios vino como hombre, nació como hombre, se hizo criatura. Y siendo hombre, bajó un escalón más, se hizo siervo de los mismos hombres. Y al estar como siervo, bajó un peldaño, un escalón más, y asumió nuestras deudas y la pagó con su vida.
El Señor Jesús vino en la Navidad, se convirtió en el Hijo del Hombre para hacer a nosotros hijos de Dios. Se convirtió en siervo de siervos, no escatimó el precio para llevarnos a Dios. Hermanos, solamente un hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente un hombre llegó a tal grado de obediencia con el sudor, con sangre. Solo un hombre. Hermano, ninguno de nosotros en esta mañana tiene la idea, ¿sí? No podemos entender qué es eso. Ser obedientes hasta la muerte. Y ya que nuestro Señor estuvo dispuesto a humillarse, a bajar, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cristo Jesús no se exaltó a Él mismo, no lo podía hacer. Un esclavo no podía hacerlo, solo podía exaltarlo alguien más. Hermanos, Dios Padre súper exaltó a Jesús. Le puso en una elevada posición que tenía antes de dejar el cielo para venir a esta tierra. Su humillación se produjo por etapas, ¿sí? Pero su exaltación fue en una sola vez, en un grandioso acto. Y saben, hermanos, el punto de partida de la exaltación es la cruz. Y continúa en la resurrección de entre los muertos. Si el Señor Jesús no hubiese resucitado, quedaba comprobada que Él murió en pecado. Pero no es así, no es así. El Señor no pecó, venció la muerte y quedó comprobado, quedó establecido que Él fue el sacrificio perfecto por cada uno de nuestros pecados. Estando en la tierra, el Señor Jesús fue humillado. En el cielo es exaltado hasta lo sumo. Sobre la tierra Él fue el siervo más vil de todos. En el cielo Él tiene un nombre que sobre todo nombre. Hermanos, el Señor Jesús fue exaltado por el Padre. Sí, por el Padre. Pero también todo el mundo tendrá que rendirse, tendrá que someterse, tendrá que humillarse delante del Señor. Tendrá que doblar sus rodillas. Y esto va a ser una señal de reverencia, una señal de respeto y homenaje al Señor. Toda persona, todos los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, la totalidad de su creación, todos van a reconocer, van a confesar la superioridad de Cristo. Van a reconocer la grandeza, la dignidad, la deidad del Hijo de Dios, que un día en Navidad vino a esta tierra con el propósito de salvarnos. Cada hombre, cada mujer, en persona, van a confesar el señorío de nuestro Dios. Van a confesar, ya sea con una fe gozosa, porque fueron salvos, porque están reconciliados con Dios, o van a confesar con resentimiento, desesperación, porque están lejos, apartados, destituidos de la gloria, del amor de Dios. Ni Pablo ni nosotros, sus hijos, tenemos ninguna clase de duda de quién es en realidad el Señor. Pablo estaba seguro que el César no era ese hombre. No era delante de quien tendría que presentarse en juicio. César podría ser un nombre puesto en alto, pero no era el nombre sobre todo nombre. El nombre ante cual los hombres confesarán y doblarán rodillas. El pasaje, hermanos, termina con una expresión importante. Dice, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. En el sentido que el propósito final de todo lo que pasó, de todo lo que va a pasar en adelante, es y será para la gloria de Dios. Porque cuando Cristo Jesús es glorificado, Dios el Padre también es glorificado. Hermanos, el Señor Jesús en Navidad salió, dejó el ámbito, dejó el espacio de comunión, de amor, de autoadoración que había entre las personas de Dios.
Y esto representa un acto de condescendencia, un acto de amor y de bondad hacia el hombre. El Señor Jesús es tan inexplicablemente humilde, es tan inexplicablemente obediente y sumiso que decide renunciar a su derecho a no sufrir, a no ser humillado, y viene a convertirse en varón de dolores, en ese varón experimentado en quebranto. Y no solo se vacía de estos derechos, sino que también se llenó de algo, se llenó de lo pobre, de lo bajo. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, con todas sus fragilidades, con todas las limitaciones, con todas sus necesidades. Una de las tres personas de la Trinidad asumió la naturaleza humana de una vez y para siempre. Hay un misterio, hermanos, hay un Dios hombre en la Trinidad. Que alguien nos explique eso, hermanos. ¿Cómo podemos entender que lo inaccesible se hace accesible sin dejar de ser inaccesible? ¿Cómo podemos entender esto? Dios siendo hombre. ¿Cómo? El Creador siendo criatura. No se puede entender. Hermanos, la gloria de Dios siempre fue el objetivo de todas las cosas. El Padre exaltó al Señor hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre. Le dio un trono sobre todos. Pero ¿quién se llevará la gloria? ¿Quién se va a llevar el reconocimiento cuando los hombres estén reunidos para dar cuentas? ¿Qué dice el texto en el versículo 11 al final? Dice, para la gloria de Dios Padre. El reconocimiento, la gloria se la va a llevar Dios el Padre. Es cierto que Cristo Jesús vino al mundo, es cierto. Él sufrió, Él padeció, Él se encarnó. No fue Dios el Padre, no fue el Espíritu Santo. Solo una de las tres personas de la Trinidad se convirtió en uno de nosotros y murió por nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados y fue sustituto de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando el Señor Jesús sea el centro de la coronación, aun cuando todas las rodillas y todas las lenguas alaben y se postren delante de Él, toda la gloria de ese evento se la llevará Dios el Padre. ¿Saben por qué? Porque aunque el Señor padeció, aunque Él es el Cordero inmolado, aunque Él tendrá las marcas de su aflicción, las marcas de su sacrificio, ni por un instante Él va a ser orgulloso, ni por un instante Él se va a jactar de lo que hizo. Él va a continuar siendo humilde, como siempre lo fue. Será en su trono, en su coronación final, tan humilde como lo fue cuando lavó con su sangre nuestros pecados. Y toda la gloria de ese evento se la va a llevar el Padre. Qué grande manifestación de amor y de humildad la del Hijo de Dios. Hermanos, eso representa la Navidad. Representa el amor, la autonegación, la humildad del Señor Jesús. Ese es el maravilloso plan de Dios para la humanidad en la Navidad. Ahora, si recordamos un poco, en el verso 5, Pablo nos exhortó, nos llamó a la reflexión y dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado, a la luz de lo que hemos aprendido, ¿qué significa tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en Navidad? ¿Qué es? La respuesta es simple. Debemos buscar el bien de otros hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso nos confronta, eso nos desafía. Hermanos, no estamos teniendo el mismo sentir, no tenemos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, a menos que estemos dispuestos a morir por otros, por el bien de otros. Y esto se debe ver primero en la iglesia, ¿sí? Se debe ver en la unidad de la iglesia. El Señor dejó el cielo para salvarnos, para reunirnos, para que haya unidad, para que nosotros le alabemos, para que nosotros mostramos
la transformación que hizo en nosotros. Lo que el Señor logró con la cruz al derramar su sangre es la unión de la iglesia y nadie la puede separar. Ahora somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en no amarnos. El amor de Dios brillará, resplandecerá únicamente cuando nosotros mostremos su carácter. Cuando nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo el Señor, amando a su criatura. Y nosotros vamos a mostrar ese sentir amando a nuestro prójimo. Y esas son señales, son pruebas de los que son cristianos. Y en el primer siglo también era una prueba. ¿Sí? Estos hermanos en el primer siglo decidían seguir a Jesús. Su devoción, su obediencia al Señor era incomparable. Ellos estaban unidos por el vínculo del amor. Cuando ellos morían, cuando ellos estaban siendo atacados, sus enemigos mismos reconocían: mirad el amor que se tienen el uno al otro. Eso es lo que logró nuestro Señor Jesús. La humildad, hermanos, es la clave para lograr la unidad de la iglesia. Es la clave para que los creyentes seamos realmente hijos de Dios. Para que seamos uno en Cristo Jesús, así como Él es uno con el Padre. Además de esto, hermanos, no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a menos que estemos dispuestos a renunciar a todo como el Señor Jesús lo hizo, para que otros, al igual que cada uno de nosotros, sean hijos de Dios. Nos cueste lo que nos cueste, esa es nuestra responsabilidad. Hermano amado, si tú has sido rescatado, si tú has sido alcanzado por nuestro Salvador, Dios mismo ha depositado su gloria, Dios mismo ha depositado su humildad, su amor. Debemos dejar que estas cosas brillen en cada uno de nosotros, que resplandezcan en nuestras vidas para que los hombres que están fuera vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Pablo nos exhorta a tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. Y esto lo relaciona con la humildad, la renuncia, el servicio y el amor. Hermano, ¿tu vida refleja esto, hermano? ¿Tu vida está reflejando este amor, esta humildad? ¿Muestra que Dios te amó y te salvó? ¿Tienes ese gozo, esa alegría de la salvación en tu vida? ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Practicas todo lo que la palabra de Dios te dice? Si no lo estás haciendo, estas cosas hay que pedir al Señor que nos ayude, para que nosotros podamos mostrar el amor de Él. Nosotros no podemos cambiar, Él es el que cambia, Él es el que transforma nuestras vidas, Él es el que nos da una nueva vida. Debemos buscarle a Él en oración, debemos buscarle a Él estudiando su palabra, aferrándonos a Él, sin que nuestros ojos se muevan de lo que es el Señor Jesús. Hermanos, este es un desafío para nosotros. La Navidad es el maravilloso plan de Dios para la humanidad. Y nosotros somos los que debemos llevar estas buenas noticias a cada una de las personas que están perdidas. Recordamos la humillación, recordamos la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Navidad. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Padre, queremos rogarte esta mañana, Señor, para que tú nos utilices como instrumentos tuyos, Señor. Que podamos llevar tu palabra, Señor, y que nosotros podamos mostrar el amor, mostrar lo que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Señor, te rogamos, Padre, que continúes haciendo tu obra en cada uno de nosotros hasta el día del Señor Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén.